Ya, chiquillas, este video es para explicar la tarea de ayer, especialmente para las que no pudieron escuchar bien o no se pudieron conectar. ¿Ya? Vamos a hacer una tarea sobre las trayectorias de aprendizaje. No voy a hablar de toda la clase, pero sí voy a explicarles un poco de qué se tratan las trayectorias de aprendizaje, ¿ya? Es la evolución en el fondo del aprendizaje de los niños y niñas de lo más simple a lo más complejo, o progresiones de aprendizaje que caracterizan los caminos que los estudiantes parecen seguir a medida que aprenden. Entonces acá yo les mostré una explicación sobre una trayectoria de aprendizaje para que ustedes puedan desarrollar igual bien su tarea. La primera parte, lo que el niño hace es la exploración libre cuando son más pequeñitos de las formas. Después los niños intentan colocar las formas dentro de la figura, pero les cuesta. Ya hay algunos espacios que no reconocen como iguales, entonces es más difícil. Y ya cuando llegan a una tercera etapa, logran colocar las figuras dentro de la imagen del monito, digamos, y con una buena alineación de los lados y mejorar la alineación de los ángulos. Entonces, la trayectoria del aprendizaje que siguieron fue evolucionando. A eso se refiere una trayectoria del aprendizaje. Aquí yo les mostré otro ejemplo de trayectoria de aprendizaje. Ya es como va evolucionando el aprendizaje de los niños. En esta ocasión el dibujo. Primero es el garabateo desordenado al año, después a los 2 años el garabateo controlado. Va evolucionando este dibujo con un garabateo con forma a los 2 años y medio. Ya se pueden ver algunas figuras un poco más claras. Después hay un garabateo con más detalles de 3 a 4 años. Ya a los 4 años y 5 años la figura humana está un poquitito más clara. Ya aquí hay más cuerpos, qué sé yo, se ve como más orden en el dibujo. Finalmente a los 6 años los niños tienen un dibujo ya con personajes y situaciones y que los recrean a través de este dibujo. Y a los 7 años el dibujo es más complejo. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser planificar trayectorias de aprendizaje hipotéticas, es decir, vamos a imaginar situaciones en que podamos nosotros planificar esta evolución del aprendizaje de los niños. Y se debe considerar la edad de los niños y niñas, su etapa mental y su desarrollo. Deben pensar cómo los niños y los niños tener claridad, que la experiencia sea lo suficientemente desafiante para la edad del niño. Hay que considerar, por supuesto, los objetivos de aprendizaje y las características de la edad de los niños y las niñas. Para eso pueden mirar las bases curriculares. Aquí yo les traje un ejemplo de cómo se puede hacer una planificación de una trayectoria de aprendizaje. Seleccionamos de las bases curriculares de la educación parvularia el núcleo del lenguaje verbal del ámbito de comunicación oral, que es el siguiente. Expresarse oralmente en forma clara y comprensible empleando estructuras oracionales completas, conjugaciones verbales adecuadas y precisas con los tiempos, personas e intenciones comunicativas. Entonces, a partir de este objetivo de aprendizaje que seleccionamos de las bases curriculares, creamos una actividad que tenga relación con eso. Y para eso seleccioné un libro, por ejemplo. Y la actividad va a ser que los niños tienen que escuchar la historia y luego responder preguntas sobre el libro. Y a través de eso vamos a evaluar el objetivo de aprendizaje, que es que los niños puedan expresarse oralmente en forma clara y comprensible. Luego buscamos nuestras bases curriculares de básica, de primero básico específicamente, y seleccionamos el siguiente eje, que es de lenguaje y comunicación oral, que tiene que ver con este. Ven que es el mismo, pero esto va a ser para primero básico. Entonces, cuando nosotros abrimos estas bases, encontramos este objetivo en primero básico: expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés, presentando información o narrando un evento relacionado con el tema, incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho, utilizando un vocabulario variado. Entonces, primero, en transición, los niños queríamos que se expresaran oralmente de forma clara y comprensible para emplear estructuras oracionales completas.
Pero en primero básico lo que queremos es que además que se expresen coherentemente, es que puedan contar sobre temas de su interés, dando información personal, a lo mejor narrando, y para eso vamos a hacer otra actividad. Ellos van a poder crear su propio cuento y narrarlo. Como ven, aquí la complejidad subió y es un poquito más desafiante para los niños de esta edad porque necesitan más desafíos y ya son más grandes. Esa es la idea de las trayectorias de aprendizaje, que hagamos una experiencia un poco más sencilla para los de transición y después vaya evolucionando a algo más complejo para los chicos de primero básico. Para eso ustedes van a tener que pensar mucho qué van a hacer, qué objetivos van a utilizar, qué ámbitos van a relacionarlos para poder crear esta continuidad del aprendizaje desde lo más simple a lo más complejo. Ya les dejo este ejemplo. ¿De qué se trata el trabajo evaluado entonces? Se trata de hacer 2 experiencias de aprendizaje. Una de ellas va a ser sobre transición. La pauta está en archivos en materiales de la clase de Teams. Ahí está la pauta que tienen que usar para planificar en transición. Y una planificación de primero básico. La pauta está en archivos de Teams también. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? 2 planificaciones. Una para transición y otra para primero básico. Para transición van a usar obviamente las bases curriculares de educación parvularia y para primero básico van a usar las bases curriculares para primero básico, ¿ya? La que dice primero a sexto básico, pero ustedes van a seleccionar solo primero básico. La idea es que seleccionen un ámbito de aprendizaje, por ejemplo, puede ser matemáticas, lenguaje, etcétera, etcétera, y den continuidad al aprendizaje. Si seleccionaron un aprendizaje de matemática en transición, deben continuar en primero básico con el mismo aprendizaje sobre la matemática, pero un poco más desafiante. A eso se refiere las trayectorias de aprendizaje, que el aprendizaje va evolucionando. Ya deben usar los formatos que se entregan ahí en Teams, en materiales de la clase. Dice actividad o taller jueves 4, dice, de noviembre. Si eligieron un objetivo que tiene relación con lenguaje, deben seguir con lenguaje siempre. La idea es que en la clase pudieran elegir un material que se proporciona para que se inspiren. ¿Ya? Yo en la clase puse materiales para que eligieran, pero como ustedes no pudieron estar presencialmente o no pudieron participar bien, les voy a dejar las fotos de los materiales en la carpeta de archivos donde dice taller del 4 de noviembre. Ahí les voy a dejar la foto de los materiales. Tienen que elegir uno de esos materiales o 2, pero que se relacionen con lo que estamos hablando. Esos solo van a ser los materiales que ustedes las van a inspirar para planificar estas trayectorias de aprendizaje. Este trabajo puede ser individual o grupal. Ya, por lo que entiendo, las que faltaron lo van a hacer individual. Esa es la idea. Entonces, resumiendo, van a elegir un objetivo de aprendizaje de primero básico y otro de transición. Van a hacer 2 planificaciones y tienen que hacer una planificación desde lo más sencilla hasta la más compleja, utilizando uno de los materiales que se les va a proporcionar. Pueden ser cuentos, los materiales que nosotras compartimos ayer fueron 2 cuentos que van a estar ahí también en la carpeta. Algunos materiales de matemática, otros de lenguaje, hay títeres también, ¿ya? Entonces ahí tienen que mirar bien la foto y ver qué hacen con ese material. Por ejemplo, si eligen los títeres, ¿cómo trabajarían los títeres en el nivel transición? Va a depender obviamente del objetivo que escojan. Si eligen estos títeres, ¿cómo van a dar continuidad a este aprendizaje en primero básico? ¿Cuán difícil va a ser? ¿Cuál va a ser el desafío para primero básico? Bueno, chicas, espero que me hayan entendido y cualquier cosa me van preguntando. Yo igual voy a revisar cuando me entreguen el trabajo, los voy a revisar y si encuentro algo mal, se los voy a devolver para que la corrijan. Que estén bien. Chao, chao.